tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Expedientes TVC. Hoy, en medio de una crisis de derechos humanos que vivimos en el país, mencionemos nada más Ayotzinapa, Nochistlán, Chilapa, muchos en Guerrero, pero bueno, en todo el país hay una crisis de derechos humanos. Hoy en Expedientes TVC hablaremos de la atención a víctimas y justamente en el estudio nos acompaña Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Julio, gracias por regalarnos unos minutos. Paco, es un placer estar contigo y con todo el auditorio aquí de TVC. Muchísimas gracias. Dime una cosa, ¿qué hace la comisión? Mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano ejecutor del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es un órgano macro, ¿no? Donde lo preside el presidente de la República, pero están los tres poderes y los tres niveles de gobierno representados ahí. Y la intención de la comisión... No es una entidad de gobierno. No, es una entidad de Estado, podríamos decir. Es decir, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es una entidad de Estado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sí es una entidad que depende del gobierno federal, descentralizada, no sectorizada. Y que le da cierta autonomía. Exacto, tenemos autonomía técnica y de gestión y presupuestaria, ¿no? Entonces realmente pues tenemos mucha autonomía para resolver los casos pues, de la manera que más beneficie a las víctimas, ¿no? ¿Qué quiere decir atención a víctimas? Mira, de lo que se trata es de garantizar una serie de derechos que tienen las víctimas y que están consagrados en la Ley General de Víctimas, derechos de ayuda, de asistencia, de atención, derechos de acceso a la justicia, de conocimiento de la verdad, de reparación integral que contenga medidas de satisfacción, de rehabilitación, de compensación, de no repetición. En fin, ese es, digamos, el panorama. Y para eso, pues la comisión cuenta con un bloque multidisciplinario de personas capacitadas y especialistas en la atención a víctimas, psicólogos para darles terapia psicológica a las víctimas, que es muy, muy necesaria, muy importante. Abogados, tenemos al asesor jurídico federal que acompaña a la víctima desde la propia denuncia o desde que ocurre el hecho victimizante hasta que se obtiene una sentencia y va a las audiencias con él y promueve los recursos. Y está siempre al lado de él, porque además, déjame decirte que no solo en el asunto victimizante, sino que a las víctimas se les presentan muchos asuntos jurídicos. Por ejemplo, pues resulta que desaparece una persona y esa persona pues tiene problemas laborales, porque ahora ya lo quieren dar de baja de su trabajo porque no se presentó en 3 días. Hay el asesor jurídico federal que tiene una deuda y entonces están yendo los bancos a querer embargar la casa, pero pues él está desaparecido. El asesor jurídico federal que tiene problemas familiares porque pues la esposa ya lleva el señor 5 años desaparecido y quiere reiniciar su vida con otra persona, el asesor jurídico federal. Es decir, que es una gama de cuestiones jurídicas que involucra. También tenemos trabajadores sociales. Por ejemplo, ellos se encargan de la vinculación con el Infonavit, con la Secretaría de Educación Pública para obtener becas, con la Secretaría de Salud para obtener atención médica, con el DIF para ayuda alimentaria, en fin, todo lo que tiene que ver con bolsas de trabajo, con que la víctima, digamos, pueda rehacer un proyecto de vida. Para eso está el área de trabajo social. Tenemos un área médica también que los ayuda pues para mantener su salud en perfectas condiciones, en fin, ¿no? Lleva, ¿qué será? 3, 4 años que se creó. 3 años y un par de meses. Así es. ¿Y qué se ha logrado? Porque déjame decirte, cuando se habla de reparación del daño, y lo platicamos hace un momento antes de entrar al aire, suena fuerte, suena poco creíble, vamos. ¿Cómo vas a reparar el daño de alguien que ha perdido a un ser querido, que se le desapareció, que lo mataron? En fin, ¿cómo reparar ese daño? Claro. Mira, nosotros hablamos de una reparación integral que no solamente comprende el daño, sino todos los aspectos que la persona pudo haber tenido y que por supuesto en algunos casos no es restituible, ¿no? Es decir, la vida humana no es restituible, la libertad que perdiste durante algún tiempo no es restituible. Sin embargo, de lo que se trata es de crear medidas que incluyan medidas de satisfacción, medidas de no repetición, medidas de rehabilitación, de compensación, que todas en su conjunto permitan a la víctima, después de haber recibido las medidas de ayuda, de asistencia, de atención, de acceso a la justicia, poder comenzar un nuevo proyecto de vida digno a partir de ese hecho victimizante.
Ese es de lo que se trata. No se trata, por supuesto, de tasar monetariamente una vida y decir, bueno, por la vida te la compro en tanto. Esa, por supuesto, que no es la intención de la ley. Una vida, la libertad, no tienen precio, no tienen ningún precio, ¿no? En todo este entorno, dime una cosa, son 3 años y medio, y ya hay reproches, ya hay acusaciones de dilación, de tardanza en la entrega de apoyos. Vamos, hay controversia en torno a la aplicación de este fondo de atención. ¿Qué hay con ello? Mira, yo te voy a decir que en los 3 años anteriores a la designación mía como presidente de la comisión, ¿Qué hay que hacer mención? Tienes tengo 45 días que tomaste la presidencia. Había la concepción de que la compensación económica o la reparación integral solamente procedía cuando había 2 cosas, o sentencia ejecutoriada, cosa que en muy pocos casos hay. El propio INEGI señala que México tiene un índice de impunidad cercano al 96%, es decir, que solo 4 de cada 100 casos recibes una sentencia condenatoria al responsable del delito. Y bueno, pues los juicios son largos también, ¿no? Duran varios años incluso los juicios. Y o bien que tuvieras una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia autoridades federales. Esos eran los supuestos que se contemplaban. Yo, cuando entro a la presidencia, digo, tenemos que buscar otra salida, porque esto no puede seguir así. No había... prácticamente no se había dispuesto del fondo. El fondo estaba ahí. Estaba ahí intacto en el banco, dejándonos intereses cuantiosos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 1.500 millones de pesos que estaban en el banco. Cada año, ¿cuánto se les da? Cada año se nos dan 500 millones de pesos, llevamos 3, pues se habían acumulado los de los 3 años, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos un análisis de la ley, una interpretación de la ley mucho más apegada al artículo 1 constitucional, al principio pro persona, a los derechos de las víctimas, es decir, que en caso de duda favorecer a la víctima, esa era la intención. Y encontramos entonces que era posible hacer una reparación integral sin sentencia y sin recomendación de la CNDH, a través del oficio que girara el Ministerio Público, diciendo que el responsable del delito estaba prófugo, estaba muerto, o simplemente que no era posible ejercitar la acción penal, consignar el expediente. Y entonces con ese oficio que da el Ministerio Público hemos procedido a hacer reparaciones, y te puedo decir que en estos 45 días se han dado más compensaciones económicas que en los 3 años que precedieron. Es decir, hemos dado más de 30 millones de pesos a personas en estos 45 días, que al ritmo que vamos, pues más o menos podríamos disponer de los 500 millones de pesos en un año, ¿no? Es decir, que encontramos una salida para poner el dinero del fondo en donde debe de estar, que es en las carteras de las víctimas que lo necesitan y no en una cuenta bancaria. Y no genera situaciones de duda o de escepticismo, porque si bien estás hablando de que en 3 años y medio no se había dado nada, ni un quinto. Muy poco, sí se había dado, pero muy poco. De todas maneras que estamos hablando que quedaba 1.500.000, bueno, ponle más menos, ¿sí? Y eso ya generó... 1.500 millones. 1.500 millones de pesos, generó muchas dudas, y sobre todo con la salida de la consejera Susana Pedrosa, que es que acusó incluso al subsecretario de Gobernación de que conjunto con 2 senadoras estarían manejando ese dinero. Hoy ya la cosa no es así. ¿Es más transparente? Es absolutamente transparente. Todas nuestras resoluciones están publicadas en Internet, por supuesto, protegiendo los datos personales de las víctimas, ¿no? Pero tú puedes ver todas nuestras resoluciones en nuestra página www.ceap.gov.mx. Ahí están publicadas todas nuestras resoluciones con absoluta transparencia y además con absoluto apego a la ley, ¿no? Es decir, que este golpe de timón que hicimos de poder reparar ahora y que no se hacía antes, está fundado en la ley. ¿Por qué no se hizo antes? Pues francamente te digo que era una concepción de la ley, es decir, muy parcial, ¿no? Es decir, muy
poco pro víctima. Y lo que hicimos, bueno, fue dar una interpretación de derechos humanos a la Ley General de Víctimas y no como si se tratara de cualquier ley de la administración pública, sino no es lo mismo que estés invirtiendo en obra hidráulica, que estés invirtiendo en reparaciones integrales para personas que han sufrido en carne propia el mal del delito de la violación de derechos humanos. Y tomando en cuenta esta situación que estamos hablando no solo con seres humanos, sino con seres humanos que están cargando a cuestas el dolor de la pérdida que el delito les ocasionó, bueno, pues con esa misma mirada, interpretar la ley de la manera que más los favorezca a ellos. No vio esto el anterior presidente, vamos, no visualizó esta posibilidad. Estamos hablando, y déjeme decirle, Julio Hernández es consejero prácticamente desde que arrancó esto, eres forjador de la ley de víctimas que está vigente actualmente. Es correcto. No lo habían visibilizado. Mira, yo había hecho algunos comentarios en ese sentido, pero sin tener la presidencia, sin poderla imponer este criterio, pues era muy difícil que se pudiera aceptar, ¿no? Difícil. Y eso, dime una cosa, eso ha generado que a la fecha de 7 consejeros solamente queden 2. Es correcto, ¿no? Tenemos solamente 2, el comisionado Adrián Franco Cebada y tu servidor, que seguimos operando en la comisión exactamente como el primer día, es decir, que no ha habido ninguna dilación en los trámites, el servicio no se ha interrumpido, al contrario, te digo que hemos hecho más reparaciones en 45 días los 2 solos que lo que se logró en 3 años estando los 7, ¿no? que éramos originalmente. Entonces, pues realmente sí ha habido un cambio, un golpe de timón y el total apoyo, por supuesto, del comisionado Adrián Franco, que ha permitido sacar adelante este proyecto, ¿no? Pues sí, interesante, Julio. Vamos a hacer una pausa, si me lo permites, y usted también, por supuesto. Vamos a regresar porque esto que nos acaba de platicar va a cambiar. No sabemos, y ya nos dirás, Julio, si es para bien o para mal, pero va a cambiar en muy breve tiempo. Regresamos en Expedientes TVC, estamos hablando de atención a víctimas. Pues tiene que ver con críticas que se hacían a la comisión, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué no voltean a ver a nosotros que estamos dando la vida por las víctimas? Continuamos aquí en Expedientes TVC, estamos hablando de atención a víctimas con Julio Hernández, el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas. Y él es uno de los artífices, uno de los gestores de esta ley de víctimas, de la que hoy, si me lo permites, gozamos en el país. Pero no se había visto que en estos 3 años y medio se tocara el tema de policías, de militares, de marinos que fueran víctimas, y hay muchos. Claro, y esa es otra de las cuestiones innovadoras que hemos introducido en estos últimos 45 días, que las fuerzas federales, nuestras fuerzas federales, los soldados, los marinos, los policías, que enfrentan a la delincuencia, que nos protegen de la delincuencia y que resultan heridos o muertos por la delincuencia, pues no eran tomados en cuenta por la comisión. Son victimarios. También, y también atendemos a los victimarios de estos cuerpos, ¿no? Por supuesto, y tenemos casos muy emblemáticos, Tanguato, Tlatlaya, ¿no? Exacto. Pero al revés no habíamos vuelto la mirada, ¿no? De ese lado sí la hemos visto y la comisión, bueno, ha atendido esos casos con celeridad y con toda la oportunidad, ¿no? Hemos reparado prácticamente a todas las víctimas de Tlatlaya, lo haremos con las de Tanguato y por supuesto con las de Nochitlán. Siempre hay dudas, ¿no? Siempre hay dudas. Vamos, hay muchos políticos, no lo digo por ti, Julio, pero hay muchos políticos que se llenan la boca diciendo, atendimos. Y yo te diría, no hay una sola queja de que falte atención. Por ejemplo, Tlatlaya, de esos casos no, pero por supuesto que la comisión, como muchas otras instituciones de gobierno, tiene quejas y tienes personas que no están contentas con el servicio y por supuesto que la recibimos, tratamos de mejorar, por supuesto, y que nos sirven mucho esos comentarios y esas críticas que nos hacen, porque a partir de ellas podemos mejorar. De hecho, bueno, pues esto de reparar a militares, a marinos, a policías, pues tiene que ver con críticas que se hacían a la comisión, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué no voltean a ver a nosotros que estamos dando la vida por las víctimas o por los ciudadanos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Nosotros hicimos una interpretación y la ley no distingue ni dice que a ellos no. Y bueno, pues una máxima de derecho dice, donde la ley no distingue, no debemos de distinguir. Y entonces nosotros procedimos al segundo día de haber tomado yo la presidencia a reparar casos, por ejemplo, como el del helicóptero derribado en Jalisco,
Jalisco del ejército, hemos reparado marinos, estamos por reparar también casos de policías federales y creo que, bueno, pues tenemos que voltear los ojos para todos. Todos son víctimas y bueno, pues si lo estamos haciendo con las víctimas de ellos, con los que ocasionan o con los que probablemente ocasionan ellos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos los refiere como responsables y nosotros tenemos que acatar esa resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y proceder a la reparación de los civiles, bueno, pues ¿por qué no hacerlo cuando nuestras Fuerzas Armadas, que son las que nos protegen, también resultan ser las víctimas de la delincuencia organizada? Te pregunto esto un poco por lo que tú me has estado diciendo. En estos 45 días hubo un cambio en la comisión. ¿No ha funcionado? Yo creo que hay una deuda con las víctimas de nuestro país. Es decir, son muchas las víctimas de nuestro país. Si yo te dijera que la comisión se da abasto para atender a todas las víctimas del país, te estaría mintiendo, porque la comisión atiende solamente a las víctimas de delitos federales o de violación de derechos humanos federales, que son la minoría. La enorme mayoría de las víctimas que se producen en nuestro país están en el fuero común: delitos sexuales, violencia familiar, homicidios. Todos estos casos pues son del fuero común y hay millones de estos casos, te podría decir, en los tribunales de nuestro país, en las procuradurías del país, que no están siendo adecuadamente atendidos por los estados de la República, que no han asumido con la misma seriedad que la Federación el problema de las víctimas. Muchos estados de la República no tienen ni siquiera una comisión de víctimas, no han ajustado su legislación a la Ley General de Víctimas después de 3 años, a pesar de que el término era de 6 meses. Es decir, traen 2 años y medio de retraso en un tema tan importante para la ciudadanía como la atención a sus víctimas. Entonces, por supuesto que hay muchas víctimas, sobre todo en los estados, que no están recibiendo la atención adecuada. El Distrito Federal, por ejemplo. ¿Pero la comisión como tal sí ha funcionado? Yo creo que sí ha funcionado y por supuesto que es perfectible. Y la propia ley es perfectible, ¿no? Te lo pregunto justamente porque, bueno, tienes 45 días como presidente, tienes los 3 años y medio como consejero, eres fundador y eres artífice de la ley de víctimas, y ahora, apenas en noviembre, el Senado aprueba una reforma que está en camino en la Cámara de Diputados para ser aprobada también, y eso va a cambiar. ¿Le restará autonomía? Yo creo que... Y de entrada... pues se acaba la presidencia para ti. Sí, por supuesto. La ley tiene cosas, la reforma a la ley tiene cosas muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Yo te decía, la parte donde me voy es la que menos me gusta, ¿no? No, claro. No es cierto. Es bueno, porque creo que trae cosas muy buenas. No te gusta porque eres artífice, a fin de cuentas. No, y es un tema que me apasiona, que me gusta mucho. Que me gusta porque creo que era un hueco que tenía nuestro país. Te voy a decir que hasta el año 2000 nuestra Constitución ni siquiera hablaba de víctimas. No existían en la Constitución las víctimas. O sea, apenas hace 16 años no se hablaba en la Constitución de las víctimas. Fue realmente hasta el 2008 con la reforma que se incluye un apartado C en el 20 constitucional que habla de víctimas y en el 2011, bueno, pues que se habla de víctimas de violación de derechos humanos, ¿no? O sea, es muy reciente el tema y hemos picado piedra pues realmente desde el nacimiento del tema. Es un tema que me apasiona. Creo que la reforma tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, del fondo es muy difícil para nosotros o imposible en estos momentos hacer pagos anticipados a las víctimas. Por ejemplo, en servicios funerarios. Se muere una persona y entonces yo obligo a la víctima a que ella pague el funeral y después yo le reembolse a la víctima. Que ella pague sus alimentos y después yo se los reembolso. Que ella, ¿verdad? Como una especie de seguro. Cosa que, como verás, pues en la mayoría de los casos es inaceptable. A veces no hay. No, la mayoría de las víctimas no lo tienen, ¿no? Es decir, junto con la persona se te va el principal fuente de ingresos, el proveedor. Claro. Tienes que si están desaparecidos, pues lo poco que te queda lo inicias en la búsqueda. Al tiempo aparece la persona, ya hay que hacer los funerales y tú tienes que pagarlos. Creo que esa parte de la reforma es maravillosa, permitiendo que la ley, más bien permitiendo que la comisión haga estos pagos anticipados y pueda ayudar realmente a las víctimas sin que ellos tengan que hacer un desembolso que la mayoría de las veces no tienen, ¿no? Y por supuesto que tiene algunas cosas que yo creo que podrían mejorar, ¿no? Por ejemplo, la ley tiene tasada a las víctimas del delito en materia de compensación económica hasta 500 veces el salario mínimo, es decir, más o menos $1,000,000. Y sin embargo no hay una tasa para las víctimas de la violación de derechos humanos.
está libre, pueden ser millonarias las reparaciones que se hagan a víctimas de violación de derechos humanos. Entonces yo creo que la ley pues o tasa a las dos para ponerlas en equidad, tanto a víctimas del delito como a víctimas de violación de derechos humanos, o deja sin tasar ambas también para que ninguna tenga límite, ¿no? Y esa es una de las críticas que podríamos hacer a esta reforma, ¿no? Esto no se soluciona con la reforma, ¿no? No se soluciona con la reforma. Mira, por lo menos es estatismo, ¿no? Es decir, se queda estática la ley en ese sentido, no evoluciona en ese sentido. La actual ley es igual, ¿verdad? Tiene ese tasado a víctimas del delito, a diferencia de la ausencia de límite para las víctimas de violación de derechos humanos. Y creo que se queda, pudo haber cambiado. Creo que se le resta, como decías tú, algo de autonomía al ser una designación directa del presidente de la República, ratificada por el Senado, ¿no? Pierdes también yo soy un firme creyente en la colegialidad. Cuando diseñamos la Ley General de Víctimas, la diseñamos como un órgano colegiado. Se pierde también esa posibilidad de que siga siendo un órgano colegiado. Sin embargo, como te digo, se gana también en otros aspectos, sobre todo en agilizar la posibilidad de disponer de los recursos del fondo y más que en las reparaciones, que también se agiliza un poco, sobre todo en las medidas de ayuda, de asistencia y atención que son tan necesarias, ¿no? Gastos de hospitales, alimentación, pago de viviendas, heridas que tengan las personas, gastos funerarios, todo esto se agiliza mucho con la reforma y creo que eso sí sería un paso adelante que contiene la reforma y que es digno de elogiar, ¿no? ¿Hasta cuándo llegará tu presidencia? Hasta que se publique la reforma. Al día siguiente que se publique la reforma. Seguramente será este año. Pues seguramente será este año, así que estamos muy próximos ya a eso. Y bueno, pues yo retomaré mis actividades normales. Hay quienes se visibilizan como próximos, no sé si será presidente también. Sí, será presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Uno solo, pues seguramente ya debe haber sus tiradores por ahí, ¿no? Yo estoy seguro que sí, y yo retomaré mis actividades de toda la vida. Yo he sido siempre litigante en materia de derecho penal, he sido académico, tengo 26 años de dar clase en la universidad y bueno, pues yo con gusto retomaré, pero sin dejar la cuestión de las víctimas, ¿no? Es decir, seguiré como desde afuera ahora, como activista, impulsando los derechos de las víctimas. Dime, ¿a cuántas víctimas atienden en este momento la comisión? Aproximadamente unas 7,000 víctimas son atendidas por la comisión. De esas, más o menos la mitad son víctimas de desaparición, personas que no se sabe dónde están, más o menos unas 3,500 tenemos en la comisión, muchas en Iguala, más de 400, en Chilapa, más de 100. Guerrero es un foco, pero también en Veracruz atendemos, pues en Guerrero atendemos al grupo de Chilapa, a los otros desaparecidos de Iguala, donde hicimos la ciudad víctima y se está construyendo ya la ciudad víctima en Iguala, pero en Veracruz tenemos a Madres Buscando, tenemos ¿En Chilapa ya se señaló la emergencia humanitaria? No se ha señalado como tal. Nosotros decimos que se trata realmente de un grave problema. Hemos estado, yo estuve hace un par de semanas ahí en Chilapa con la gente de Chilapa. La comisión ha entrado con un programa de intervención muy fuerte, un programa de atención a víctimas específico para Chilapa, muy, muy fuerte, ¿no? Con medidas de ayuda, de asistencia, de atención para las víctimas. Estamos dando gastos alimentarios, gastos de vivienda, atención médica a través en Iguala pusimos un hospital móvil en la ciudad víctima, ¿no? Ya pusimos el hospital móvil, ya está funcionando, que ha atendido ya varios cientos de casos ese hospital móvil de las propias víctimas. En Veracruz a Solecito tenemos, a Madres Buscando, atendemos muchos casos desaparecidos también en Tamaulipas, en Coahuila, que estamos atendiendo ahí con Funden. ¿Hay algún punto del país que no tenga víctimas? Mira, todos tienen, ¿no? Desde luego hay unos que están en rojo, ¿no? En números rojos. Hay otros que gracias a Dios, pues podríamos decir, la tasa de incidencia de delitos es menor. Yo te puedo decir Campeche, Yucatán, ¿no? Son estados en donde la tasa de víctimas está a la baja, ¿no? Dime, Julio, por último, ya me quedan 30 segunditos. En cuestión de atención a víctimas, ¿estamos en el camino correcto?
Yo creo que sí, y somos vanguardia mundial. Ningún otro país tiene una ley de víctimas como el nuestro, ningún otro país tiene una comisión que atienda a las víctimas como el nuestro. En la mayoría de los países son utilitarios, ¿no? Si la víctima además es testigo y nos sirve en el juicio, hay que cuidarla. Pero si la víctima no nos sirve, entonces no tiene atención. Y aquí la víctima por sí misma tiene todo un camino de derechos que nosotros garantizamos. Creo que estamos en los primeros lugares del mundo en atención a víctimas. Julio Hernández, te agradezco muchísimo estos minutos para Expedientes TVC. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio, Paco. Muchas gracias. Julio Hernández Barros, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias a usted por estar con nosotros en Expedientes TVC.